claro que la imagen nos muestra qué tipo de ecuación diferencial. A ver. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esa? No, no homogénea de primer orden. Perfecto, pero falta un detalle. Y a coeficientes constantes. Ya, pero falta algo. Y a condiciones iniciales. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales, eh, entre comillas, es la más general que hemos visto hasta la fecha. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un método completamente nuevo, a mi parecer, más práctico de resolver estas ecuaciones diferenciales, que es a través de la transformada de Laplace. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es una transformada de Laplace? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? ¿Para qué sirven las transformadas de Laplace? La transformada de Laplace. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es transformada de Laplace y es que no saben para qué sirven, ¿ok? Al finalizar la sesión, ustedes conocerán y resolverán problemas de la integral de Laplace y sus propiedades con orden y precisión en el cálculo, ¿ok? Muy bien, comencemos entonces. Eh, Sobre la transformada de Laplace, esta transformada es utilizada para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. A ver, para ver su definición, si una función f de t es definido entre 0 y infinito, con t y ft reales, la transformada de Laplace de f de t está definido de la siguiente manera. La transformada de Laplace representada por la letra L de una función f de t equivale a una función f de s, y esto está definido como la integral de e a la elevado a la menos st por f de t de t, donde este de t es un número complejo. ¿Ok? Los intervalos para esta integral siempre barren todos los números reales, que van desde 0 hasta infinito, reales positivos. ¿Ok? Esto es como se define la transformada de Laplace. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta transformada. Por ejemplo, para calcular la transformada de Laplace de las siguientes funciones, f de t es igual a t. Vamos a calcular simplemente es eso. ¿Ok? Tenemos que el f de s simplemente porque justamente este exponencial lleva esta variable compleja s. ¿Ok? En este caso vamos llevando todos los números reales al plano complejo. Entonces, esto de alguna manera nos permite resolver las ecuaciones diferenciales de una manera bastante sencilla. Entonces, acá nos pide calcular la transformada de Laplace de t. Entonces, calculamos L de t. Entonces, donde va el f, va el t ahora. F va acá al t. Y resolvemos la transformada de esa función. Entonces, simplemente se integra y se evalúa de 0 a infinito. ¿Ok? Sabiendo que el 1 entre el s de t va más rápido a 0 que el mismo t, entonces para cualquier número complejo mayor que 0 tenemos que 1 entre... Disculpen. Eh, Gracias. Entonces la transformada de Laplace de t es equivalente a 1 entre s cuadrado. Como el s es un número complejo, el s cuadrado va a ser un número real. ¿Ok? Simplemente es eso aplicar la transformada de Laplace. Vamos a ver más adelante que la transformada de Laplace va a ser muy útil para resolver ecuaciones diferenciales. Pero por ahora simplemente vamos a ver cómo la transformada de Laplace se utiliza. ¿Ok? Recién, a ver, de acá a la próxima semana, de acá a 2 semanas, recién vamos a ver cómo se resuelven todas las ecuaciones diferenciales que hemos visto con esta transformada. Simplemente se resuelve mucho más rápido. ¿Ok? Si S es un número complejo, por ejemplo, hemos visto que su transformada de Laplace es de esta forma de la función t. Pero, por ejemplo, acá en este caso S es real. Pero, ¿qué pasa si S es un número complejo? De esta forma. Sigma más i omega, donde sigma y omega son números reales. ¿Ok?
Entonces, si tenemos que el S es de esta forma, para la misma función T, ¿qué es lo que tenemos? Hacemos la separación, ¿no? Este sería, esta función de acá arriba es una función de senos y cosenos. Este E a la I omega sería coseno de omega T menos, por negativo que está acá, menos I seno de omega T. Entonces, esta ecuación, esta integral, puede ser representada de esta forma. Entonces, en este caso, cuando la función f es compleja, lo podemos evaluar de esta manera. Pero para poder resolver esta ecuación diferencial, para poder obtener una solución adecuada, tenemos que analizar estas integrales. Al momento de analizar estas integrales, al momento de integrarlas, vemos que tenemos tres posibles casos. Cuando este sigma es positivo, cuando este sigma es negativo y cuando el sigma es igual a cero. ¿Ok? Para el primer sigma, cuando el sigma es mayor que cero, es posible encontrar una solución a esta integral. ¿Por qué? Porque en estos casos vemos que la solución de esta integral converge. Pero para el caso cuando es menor que cero, es posible encontrar una solución, es posible integrar estas integrales. Sin embargo, al momento de evaluar estos intervalos, vemos que la solución diverge. Lo mismo sucede cuando el sigma es igual a cero. Esto ustedes lo pueden conferir en casa si gustan. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué es lo que sucede si el f de t es una constante? Por ejemplo, si es igual a 1, simplemente se reemplaza la integral de esa manera. F de s, que es la transformada de Laplace, de esta constante, que va de 0 a infinito, de un 1 por este exponencial. Al momento de integrar este exponencial tenemos que su resultado es 1 menos 1 entre s por e a la s de t, ya que evaluamos de 0 a infinito. Como sabemos, cuando es 0, este es 1 y sería 1 entre s. Acá sería más 1 entre e a la s infinito. Entonces, como 1 entre e a la infinito es infinito, 1 entre infinito da 0, simplemente la integral va a estar dada por esta expresión. Esto sirve para todo número real mayor que 0. ¿Ok? Dime. A esta parte que está acá. Bueno, para que puedas analizar si la integral converge o diverge, primero tienes que integrarla. Estas integrales para estos tres valores es posible integrarla. El problema radica cuando comienzas a realizar comienzas a evaluar los límites de la integral. Vas a ver que en unos casos, como en el primero, vas a ver que al momento de aplicar los límites de la integral, tu solución converge, significa que es posible obtener una solución. Sin embargo, para estos otros dos casos, cuando tú aplicas los límites de la integral, vas a ver que tu solución, si bien es encontrada analíticamente, al momento de aplicar las condiciones, los límites de la integral, tu solución diverge, porque de repente este es infinito. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Ya, bacán. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que sucede ahora, por ejemplo, si la función es t a la n? Ah, ya. Vamos a aplicar la transformada de Laplace para ese t a la n. Perfecto. Cuando n es igual a 1, bueno, ya lo hemos aprendido, ¿no? Sería integral de 0 a infinito de t, cuando n vale 1, e a la menos st de t. Entonces, para este caso, obtenemos 1, con estos mismos límites integrales, obtenemos 1 en s cuadrado. Si ustedes gustan, pueden analizar cuando n vale 2. Integran por partes y van a encontrar que la solución es 1 entre s al cubo. ¿Ok? Pero si tienes un n muy grande, por ejemplo, entonces para un n cualquiera, si tú al momento de integrar esto de acá, vas a obtener que la solución es n factorial entre s a la n más 1. ¿Ok? Esto lo puedes hacer ¿cómo se llama el método? Porque al momento está generalizando todas las integrales. Cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4 y cuando n vale n. Es posible integrar, es posible ¿Inducción generalizar matemática? por inducción, se dice, ¿no? Inducción se dice, creo, ¿no? Por inducción ya, entonces por inducción sería la integral de esta solución sería justamente esta parte que está acá.
Evidentemente que esta solución solamente es válida para todo número real S mayor que cero. Y cuando n es mayor a menos 1. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Es posible encontrar esta solución que está acá. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo Profesor, claro? Dime. yo no entendí muy bien a qué se refiere cuando diverge. Cuando diverge, ya, mira. Olvídense por un momento de los límites de la integral. ¿Ok? La solución de la integral va a ser diferente cuando el sigma es mayor que cero, cuando el sigma es menor que cero, porque cuando el sigma es menor que cero, este negativo se hace positivo. Cuando el sigma es igual a cero, significa que todo este exponencial es igual a 1, igual acá. Entonces, tenemos tres casos posibles. Ahora, si yo integro esta ecuación que está acá, para cada caso voy a obtener una solución diferente. Para cada caso, ¿sí o no? ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema radica en que cuando comienzo a evaluar los límites de la integral. En el primer caso, cuando evalúo los límites de la integral, acá dice que converge. Significa que para mí es posible una ecuación que no, uno, no sea infinito y dos, que pueda ser determinada. Que tenga un valor fijo como el que está dando acá. ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿qué es lo que quiere decir cuando diverge? Significa que yo, al momento de evaluar los límites de la integral, mi solución, uno, puede ser infinito, dos, puedo tener un entre cero. ¿Se entiende? Significa que en este caso no voy a obtener un valor específico o determinado para la solución de esta integral al momento de evaluar los límites de la integral. Lo mismo sucede en esta tercera parte. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Por qué leen la factorial? Al momento de, como ya había comentado, por el método de inducción, tú vas a encontrar un n factorial acá. Realiza la operación para que veas. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que sucede si tengo una función? Yo voy a hacer este de acá y les voy a dar tiempo para calcular la próxima. Tengo una función f de t que es coseno hiperbólico de kt. Este es equivalente a un medio del e a la kt más e a la menos kt. Entonces, esta función, quiero la transformada de Laplace de esta función. La reemplazo en la fórmula que ya tenemos, en esta fórmula que está acá. ¿No? Esto lo reemplaza justamente acá abajo, pero con los exponenciales. ¿Ok? Entonces, tú al momento de integrar esta operación vas a obtener justamente esta diferencia que está acá. Evaluada de 0 a infinito. ¿Ok? Ahora, acá el problema radica, ¿no? Ahora voy a evaluar de infinito, de 0 a infinito. Primero evalúo el infinito y luego evalúo el 0. Entonces, pero acá tengo que analizar, ¿no? Yo no sé cuánto vale K y no sé cuánto vale S. No sé si K es menor que S o S es menor que K o si son iguales. Bueno, yo puedo ver acá que K tiene que ser diferente de S porque si no tendría un 0 acá. Y K tiene que ser diferente a menos S porque si no tendría un 0 acá. ¿Ok? Entonces puedo analizar el primer caso cuando S es mayor que K. Si S es mayor que K, esto sería 1 entre E a la S menos K. ¿Se dan cuenta de que esta parte es negativa? ¿Sí o no? Si esta parte es negativa, al momento de reemplazar infinito sería 1 entre infinito, sería 0. ¿Ok? Y lo mismo sucede acá, porque acá tenemos un negativo al frente. 1 entre infinito sería 0. Entonces solamente me quedaría valor de 0, que sería 1 bueno, acá S es mayor, ¿no? Sería K menos S menos K más S. Tú evalúas justamente esta parte y obtienes esta solución que está acá. ¿Ok? Ahora, yo voy a analizar si si K es mayor que S. Acá viene el problema. Mira, si K es mayor que S, ¿qué es lo que sucede? Acá voy a tener un número positivo.
significa que al momento de yo de valor infinito sería e a la infinito, sería infinito. Infinito entre cualquier número que tengo, infinito. Entonces no puedes tener una solución en específico, por lo tanto tu solución diverge. ¿Se dan cuenta en esta parte o no? ¿Se entiende ahí? Sí. Ya va acá, entonces. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer lo mismo, pero para el seno hiperbólico. Ok, haga la misma operación, es más, consideren que es 1 entre 2 por e a la kt menos e a la menos kt. Evalúa esta función. Haga lo mismo, aplique la transformada de Laplace para esta función. Vamos, chicos. Te doy 10 minutos, los voy a dar. Vamos. Tenemos, a ver, jóvenes. Reemplacen esto en el integral de acá arriba y al momento de integrar tenemos esta condición que está acá. Entonces tenemos que ver, ¿no? Acá, por ejemplo, K tiene que ser diferente que S y K tiene que ser diferente a menos S, porque si no tendríamos acá un problema. Entonces, primero, analizando el primer caso, cuando S mayor que K, significa que esta parte que está acá es negativa. Significa que va a venir acá abajo. Al momento de evaluar el infinito, tendríamos 1 entre infinito. Significaría que esto va para 0. Lo mismo sucede en este caso. Pero cuando tienes 0, tendrías 1 entre 2k menos s, y acá tendrías 1 entre 2k más s. Y esta solución sale k s cuadrado menos k cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando k es mayor que s? Si k es mayor que s, esta parte que está acá arriba es positivo. Por lo tanto, al momento de evaluar el infinito tendrías un tipo de divergencia acá arriba. ¿Ok? Por eso que solamente tienes una solución. Vamos a ver el siguiente ejercicio. También es posible evaluar una función de este tipo. Una función x a la menos 1 por seno de xt. Acá me faltó el d de x. No lo escribí. Acá es d de x que va de 0 a infinito. Entonces, si yo pido una transformada de Laplace de esta integral, también es posible determinarla. Entonces, reemplacemos esta integral en la transformada de Laplace y va a quedar de esta manera. ¿Ok? Acá, como pueden ver, es lo que se quiere es primero determinar la integral, es una integral doble. Lo primero que se requiere es determinar la integral cuyo diferencial es de dt. Y segundo es obtener esta segunda integral cuya diferencial es de dx. Entonces, realizando la primera integral, tendríamos que su solución sería x coseno de xt más s por seno de xt entre x cuadrado más s cuadrado por e a la st. Esto lo tienes que evaluar de 0 a infinito. Evidentemente lo que tú tienes que evaluar acá es el tiempo. ¿Ok? Por d de x entre x. Entonces, esta solución también es posible integrarla. Entonces, primero tienes que evaluarla y después tienes que integrarla. Entonces, al momento de integrar esta parte, vas a tener que su solución es un arco tangente de x entre s, evaluado de 0 a infinito. Esta solución sale pi entre 2s. ¿Ok? Acá coloqué una nota. Las funciones cuya integral de Laplace diverge para todo S no posee transformada de Laplace. Por ejemplo, si yo tengo una función, o sea, no todas las funciones tienen transformada de Laplace. Por ejemplo, esta función e a la t al cuadrado. Si tú al momento de evaluar esto en la integral de Laplace, tú lo reemplazas y lo evalúas, tú vas a obtener que esto es e a la menos s cuadrado s sobre 4 por raíz de pi por la función, por la función, por la función error de menos s más 2t entre 2 sobre 2. Esta función ERFD es una función que está dada por esta integral que está acá.
En este caso, este z viene dado por menos s más 2t sobre 2, que justamente es esto que está acá. Entonces, para estos casos vemos que cuando t va para 0, entonces z va para infinito. Entonces, por lo tanto, esta función error diverge y f de s diverge para todos los s. Esto significa que no todas las funciones contienen transformada de Laplace. Ok, aquí tenemos mucho cuidado con esa parte, chicos. Muy bien. Vamos a ver sus propiedades de las transformadas de Laplace. La primera es la linealidad. Por ejemplo, tenemos dos funciones, f de t y g de t, tales que la transformada de Laplace de la primera función existe para cualquier s mayor que alfa 1. Y para la segunda función existe para todo s mayor que cualquier otro valor alfa 2. Y sean lambda y mu constantes reales cualquiera. Entonces, por ejemplo, tenemos que si yo tengo una multiplicación, acá tengo una operación combinada y yo aplico la transformada de Laplace a esta operación combinada, podríamos aplicar la propiedad de linealidad. Significa que como este alfa es constante, primero la transformada de Laplace es aplicado a esta primera parte. Y acá el alfa sale y tendríamos alfa por L de f de t y el L de f de t es este f de s. Luego es aplicado a este segundo término. Como beta es constante sale, sería la transformada de Laplace para este g de t, que está representado como g de s. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplito de esta parte. Por ejemplo, me piden la transformada de Laplace de esta función que está acá, esta suma que está acá. Entonces, el L es aplicado en el primer término y es aplicado en el segundo término, como podemos ver acá. ¿Ok? Como 3 es constante, sale de la transformada. ¿Ok? Y nos va a quedar de esta manera. Entonces yo puedo evaluar la transformada de Laplace para e a la 2t. Simplemente lo reemplazo en la integral que me define la transformada de Laplace y puedo obtener su solución. Lo mismo sucede en este caso. ¿Ok? Para el primer caso voy a obtener 1 entre s menos 2. Para el segundo caso voy a obtener s más 4. Por lo tanto, la transformada de Laplace para esta función que está acá está dado por esta expresión que se ve acá abajo. Evidentemente, para que esto sea posible, s tiene que ser mayor a 2, porque si no tendríamos un problema de indeterminación acá en esta parte. ¿Se entiende ahí, chicos? En esta parte acá no hay mucho problema, porque mira, recuerda que es linealidad. A ver, cuando tú tienes, si se te pide la transformada de Laplace de una suma de esta manera, simplemente se aplica la transformada de Laplace al primer término, es como una propiedad distributiva, y se aplica la transformada de Laplace a este segundo término, este primer término y este segundo término que está acá. Como puedes ver, como 3 es constante, no puede ser determinado su transformada de Laplace, entonces sale de la transformada, y simplemente me queda la transformada de Laplace de esta función que está acá dentro. Al momento de determinar la transformada de Laplace para esta función e a la 2t, simplemente reemplacen la integral que va de 0 a infinito de la función d de e a la menos st. Y tú vas por d de t. Entonces, para esta función vas a encontrar que la transformada de Laplace es 1 entre s2. Para este segundo caso es s más 4, evidentemente multiplicado por este 3. Para que esta solución sea posible, la función s tiene que ser, la parte real de la función s tiene que ser mayor que 2. Recuerde que habíamos comentado que s es un número complejo, pero justamente acá estoy comentando que la parte real de ese número complejo tiene que ser mayor que 2 para que esta solución sea posible. ¿Ok? ¿Mejor? Ya va acá. Siguiente. Traslación en el dominio S. Es posible hacer una traslación en esta constante S, que es un número complejo. Por ejemplo, sea la función f de S la transformada de Laplace de una función de la función f de t, entonces el número real de este número complejo tiene que ser mayor a cualquier número S0. Entonces, para todo un número real se tiene, a ver lo siguiente.
Si yo tengo que a la función se le multiplica un exponencial de AT, y si yo deseo determinar la transformada de Laplace para esta multiplicación, entonces tengo que evaluarla en la integral de Laplace. Justamente como está de esta forma. ¿Ok? Y acá tengo, ¿no? Bueno, bases iguales, los exponentes se suman y voy a obtener esta exponencial. Ahora, si tú gustas, puedes redefinir esta exponencial, esta constante, como una constante k, por ejemplo, sería e a la menos kt por f de t de t. Esto de acá es la transformada de Laplace en f de k. Pero ¿cuánto vale k? K vale s menos a. ¿Se dan cuenta ahí? Esta es la propiedad de traslación en el dominio f, en el dominio s. ¿Se entiende esa parte de ahí? Simplemente lo que estamos haciendo es redefinir esa constante que acompaña a la función t en el exponencial. ¿Se entiende esa parte ahí, chicos? Muy bien. A ver de los ojos. Disculpen. Continuemos. Acá me dan un ejemplo, por ejemplo. Me piden determinar cuál es la transformada de Laplace de la multiplicación de estas dos funciones que ven acá. Bueno, primero vamos a ver cómo es determinada la transformada de Laplace de una función seno. Cuando tú aplicas la transformada de Laplace de la función seno en la integral de Laplace, obtienes que su solución es 1 entre s cuadrado más 1. Por favor, realicen la casa, donde la parte real de este s tiene que ser mayor que s. Ahora, si tú deseas aplicar la transformada de Laplace para la multiplicación de estas dos funciones, que es lo que tenemos, simplemente aplicas la propiedad anterior y vas a obtener que su solución es 1 entre s menos 5 al cuadrado más 1. ¿Por qué? Miren acá. Acá que he comentado, miren este a. Este a tiene que restarle al s, ¿sí o no? Sería s menos a. Pero en el ejemplo que yo estoy teniendo, este a vale 5, sería s menos 5. Ahí ya. Entonces, como yo tengo que la primera función a ser determinada es la función seno, tengo que su solución es 1 entre s cuadrado más 1. Pero como ahora tengo e a la 5t, simplemente tengo que hacer, sería s menos 5 acá adentro, al cuadrado más 1. ¿Ok? Donde acá la parte real tiene que ser mayor que 5. ¿Se entiende esa parte de ahí, chicos? Sí, Sí, chévere entonces. Muy bien, esa es la propiedad de traslación en el dominio S, pero también existe una propiedad de traslación en el dominio T, en la función T. Por ejemplo, sea f de t una función cuya transformada de Laplace pertenece a todo valor real, a toda parte de real de S, y este es mayor que cualquier número de S de 0. Y g de t es una función que representa a f de t, desplazada en a unidades a la derecha. Vamos a ver. Por ejemplo, tengo esta función g de t que tiene valor 0 entre estos intervalos para t, y tiene esta función de f de t menos a para cualquier t mayor que a. ¿Ok? Entonces la transformada de Laplace para g de t, denominada g de s, viene dada por esta expresión. Este sería el g de s, la transformada de Laplace para g de t. Entonces, en este caso tú necesitas analizar dos casos. El primer caso cuando va de 0 a a y el segundo caso cuando va de a a infinito. Entonces tienes que dividir la integral. Esta es la transformada de Laplace para esta función de g de t. Entonces, para analizar esta función, tienes que dividir en dos pedazos a esta función. Primero cuando va de 0 a y segundo cuando va de a infinito. Cuando va de 0 a la función vale 0, por lo tanto 0 va acá. Y cuando va de a infinito la función vale f de t menos a, justamente lo que está acá. Evidentemente la primera parte va a 0. Ahora, si tú deseas integrar esta parte, es posible redefinir este t menos a. Vamos a definirlo como si fuera un u. Pero si yo defino t menos a igual a u, tengo que definir esta función t acá arriba y esta función t en el diferencial de t. Entonces, al momento de redefinir, voy a tener que la transformada de Laplace de g de t integral de 0 a infinito sería e a la menos s u más a por f de u más d de u. ¿Ok?
Ahora, mira, si yo introduzco el S acá, sería menos SU, y acá sería menos SA. Pero el menos SA puede salir de la integral. ¿Por qué? Porque acá no está ninguna función de U. Por lo tanto, es una constante y puede salir de la integral justamente como se está haciendo acá. Menos ADS. Sale. Y lo que voy a obtener adentro simplemente es una transformada de Laplace f de s. ¿Se dan cuenta acá esta parte? Saca e a la menos s de a y ahí adentro te va a quedar integral de 0 a infinito de e a la menos su f de u de du. Y justamente es una transformada de Laplace de f de u. Porque o f de u podemos, disculpa, f de s, porque acá está la constante f de s. ¿Ok? Multiplicado por este exponencial e a la menos as. Y este es equivalente a la transformada de Laplace del f de t. ¿Ok? Y el f de t, como ya sabemos, sería la función g en t más a. Acá simplemente se puede evaluar. Mira acá. Si g de t equivale a f de t menos a, entonces g de t más a equivale a f de t. Justamente lo que se ve acá. ¿Ok? Entonces, siguiendo la definición, este g de s es la transformada de Laplace de g de t. ¿Ok? Y esto es e a la menos as por la transformada de Laplace de la función g de t más a. Y esto de acá ya sabemos qué es. Esta es la función f de t. Y este es f de t, es la función f de s. Entonces la transformada de Laplace de una función de g de t sería el e a menos as por f de s. Pero recuerda que eso solamente equivale cuando tenemos una traslación en el dominio tiempo. Justamente como se ve acá. Para esclarecer esta parte vamos a ver un ejemplo. Tengo una función g de t que vale 0 en este intervalo y vale seno de t en este intervalo. Encuentre la transformada de Laplace de g de t. Entonces, acá en esta parte, ojo, vamos a hacer lo que ustedes conocen como un kitty-pong, ¿no? Con el fin de reconocer la constante a, ¿ok? Vamos a definir la función f de t menos a. Un ratito, un ratito. Un ratito, Jorge, un ratito. Ya, estaba en esta parte de acá. Me piden determinar la transformada de Laplace de esta función g de t, ¿ok? Donde esta función vale 0 en este intervalo y vale seno de t justamente en este intervalo. Entonces, con el fin de reconocer la constante, una constante a, la constante a que justamente está en este ejemplo anterior, vamos a definir una función de f de t menos a de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo que este seno de t es posible transformarlo a un seno de esta manera. Acá lo que estamos haciendo es simplemente colocar un kitty-pong. ¿Ok? Acá simplemente esto se va a cero y tengo una función f, una función seno de t. Entonces, si yo redefino este t como un t mayúscula, voy a poder ver que la función a es igual a 2pi entre 3, justamente que es lo que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, como ya tenemos la función a, es posible realizar la transformada de Laplace del g de t. Entonces, ¿qué más tenemos? Acá, como ya estoy redefiniendo esta parte temporal como un nuevo t, entonces necesariamente tengo que evaluar todo con esta nueva redefinición. ¿Ok? Entonces, este t que estaba acá conmigo no es el mismo t que está acá. Esto de acá voy a llamar un t mayúsculo. Por lo tanto, esta función t va a ser t más 2pi sobre 3. ¿Ok? Y acá simplemente aplicamos las propiedades del seno, que va a ser esta multiplicación encima de estas funciones trigonométricas. Y vamos a tener que la función de f de t basada por esta expresión. Ahora sí, vamos a ver su transformada de la función de g de t, de esta que está acá. Como vemos la propiedad, alfa de g de t es igual e a la menos a de s por f de s, o la transformada de f de t.
Entonces tenemos acá a la transformada de G de T, que sería justamente esto que está acá, E a la menos AS. ¿A cuánto vale? Ya sabemos que vale 2pi. Alfa de F de T. F de T, ya sabemos quién es. Justamente lo que está acá. Entonces tenemos, la vale menos 2pi por S sobre 3. Y la transformada de Laplace de F de T de esta función que está acá. ¿Ok? Y la transformada de Laplace de esa función sería E a la menos 2. Bueno, la constante que está acá arriba sería 1 sobre 2 por S cuadrado más 1 por la raíz cúbica de S menos 1 para todo real mayor, para la parte real de S mayor que 0. ¿Qué repasa en esta parte? Yo sé que está un poco complicado, pero repasa. Acá simplemente estamos redefiniendo la función T. Una vez que redefino la función T, lo he hecho simplemente con la finalidad de poder tener esta función, esta constante A acá. ¿Ok? Muy bien. Hay otra propiedad que es la propiedad escalar. Sea la función f de t una función seccionalmente continua. Seccionalmente continua significa que es continuo por partes en todo este intervalo. ¿Ok? En el orden exponencial, cuando t va a infinito y sea un lambda, sea un escalar positivo. Entonces, si yo te aplico la transformada de Laplace para un f de lambda t, una función de esta manera, entonces voy a tener que la transformada de Laplace para esta función va a quedar dado por esta expresión. Entonces, si yo considero que este lambda t es igual a un u, entonces voy a tener que redefinir toda esta transformada de Laplace en función de u. Entonces, redefiniendo la transformada de Laplace en función de u, voy a tener que t es igual u entre lambda. Justamente me va a quedar de esta manera. Me va a quedar f de u y t va a quedar u entre lambda. 1 entre lambda por d de u. ¿Ok? Y esto de acá es la transformada de Laplace. A esto puedes llamarlo una nueva constante, si quieres llamarlo k, sería, si es k, sería la transformada de Laplace de f de k, pero k vale s entre lambda, sería 1 entre lambda por f de s entre lambda, para la parte real mayor que cualquier número s0. ¿Ok? Vamos a ver esta propiedad escalar en un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, calcule la transformada de Laplace de coseno de 3t. Por ejemplo, la transformada de Laplace del coseno de t es s entre s cuadrado más s para cualquier número, para la parte real de s mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo quiero aplicar la propiedad de escalar, ¿qué es lo que me dice? Mira, ya, entonces es un lambda t. Sería, ¿quién es lambda? Lambda vale 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la transformada de Laplace de él? Ahí, entonces veo que es simplemente hacer que si la lambda vale 3, entonces simplemente lo que voy a hacer es aplicar al S, acá es, al S lo voy a cambiar por el S entre 3. Acá me faltó el S, acá va el S acá arriba, ¿ya? Sería S tercio, acá en vez de 1 sería S sobre 3, esta parte que está acá arriba. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos? Y acá es 1. ¿Y qué es lo que tenemos? Sería 1/3 de S sobre 3 por S cuadrado entre 3 más 1. Y esto me va a quedar esta expresión que está acá. Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? Ninguna. Bueno, acá solamente vemos lo que es las transformadas. Estamos viendo propiedades nada más. Y todo esto es posible calculándolo, es posible obtenerlo realizando la integración de la misma integral de cómo se define la transformada de Laplace. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Es posible también obtener la transformada de Laplace de una potencia, por ejemplo, t a la n. Ya, vamos a obtener la transformada de Laplace de este t a la n. ¿Ok? Entonces, simplemente reemplaza en esta función que está acá.
integrando por partes y considerando que t a la n y e a la st van a 0, eso significa que 1 entre e a la st decae más rápido o sube más o asciende más rápido que t a la n, por eso que va para 0. Cuando t va a infinito, encontramos que alfa de t a la n es n entre s por la integral de 0 a infinito de esta expresión que está acá. Y esto, a su vez, sería la transformada de Laplace de n-1. Tú al momento de aplicar la transformada de Laplace para ese individuo que está acá, vas a obtener que es n por n-1 entre s cuadrado de alfa t a la n-2. Y al momento de aplicar la transformada de Laplace para esto, simplemente obtienes sucesivamente esta productora que está acá abajo, que está acá arriba, entre s a la n por alfa de 1. Y acá vas a obtener n factorial por s a la n más 1. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Eso se puede demostrar fácilmente. A ver. Vamos a ver unos ejercicios ya. Estos ejercicios los van a hacer ustedes. Por ejemplo, como primer ejemplo van a determinar la transformada de Laplace de esta función que está acá. 4t menos 3 más 2 coseno de 5t. Lo que significa que vas a hacer, primero vas a aplicar la transformada de Laplace a 4t. Luego vas a aplicar la transformada de Laplace a menos 3. Luego a 2 coseno de 5t. Como 4 es una constante, va a salir y te va a quedar la transformada de Laplace de t. Menos la transformada, bueno, el 3 es una constante y te va a quedar 3 por la transformada de Laplace de 1. 2 es una constante, sale y te va a quedar transformada de Laplace de coseno de 5t. ¿Ok? Y van a determinar esa transformada de Laplace. Les voy a dar 10 minutos para que desarrollen ese ejercicio. Vamos, chicos. Simplemente es aplicar propiedades de la integral. Propiedades de la integral. ¿Ok? Le voy a dar ahí 10 minutos. 8 y 10 comienza a solucionar esa parte. Vamos. De esta forma, como la expresión 45. Si aplicas la transformada de Laplace a cada uno de estos términos, vas a tener 1 entre s cuadrado, 1 entre s y s entre s cuadrado más 5 cuadrado. ¿Ok? Entonces, haciendo un poco de álgebra, vas a encontrar que esta expresión queda dada por esta expresión que está. 100 menos 75s más 4s cuadrado menos s cubo entre s cuadrado por s cuadrado menos 25 para la parte real de s mayor que. ¿Ok? Dime. ¿Toda la función puedes reemplazarla de frente en la transformada? ¿A eso te refieres? Ah, no, pues ya, si ya conoces los valores, puedes reemplazar de frente uno sobre s. Porque si ya conoces cuál es la transformada de Laplace para esta función, simplemente reemplaza. Para uno, reemplaza. Para el coseno de 5t, reemplaza. Para reemplazado, porque la transformada de Laplace de alguna manera te facilita el trabajo de la solución de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? No hay la necesidad de hacer esas integrales. Más adelante vamos a ver que no todas las transformadas de Laplace se pueden solucionar por integral, sino a través del teorema de residuos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver de acá una, dos, la próxima semana, de acá 2 semanas. ¿Ok? Acá, sí, tienes razón, S más 25. Acá es S más 25, no más menos 25.
No, pues tienes que poner el S mayor que 5, pues. Claro, ahí tienes que tener cuidado. Muy bien, vamos a continuar. Si nos pide, por ejemplo, calcular la transformada de Laplace de esta función que está acá. ¿Ok? Ya, ustedes la hacen, chicos. Se lo voy a dar 5 minutos para que la solucionen. Vamos. 5 minutos para que solucionen ese ejercicio, por favor. Transformada de Laplace de esta multiplicación de estas funciones, ¿no? Entonces, por propiedad, bueno, sabemos que la transformada de Laplace de la función seno es 1 entre s cuadrado más 1. Bueno, en todo caso, si no lo saben, simplemente apliquen para la función seno y van a encontrar esta expresión. Si yo quiero para la función 2t, aplico la propiedad de escalar. Simplemente tengo que reemplazar s por s sobre 2. En este caso, s sobre 2 queda dado por esta expresión. Sería un medio de s sobre 2 al cuadrado más 1. ¿No? Y me va a quedar que es 2 entre s cuadrado más 4. Esa es la propiedad de escalar. Ahora, tengo que aplicar, tengo que ver la transformada de Laplace de esta multiplicación. Para dicho caso, aplico la propiedad de traslación. ¿Ok? Entonces, la propiedad de traslación, pero en este caso, el A de la propiedad de traslación vale 3. Entonces, la transformada de Laplace de esta multiplicación va a ser el seno de 2t y aplico la transformada de traslación, significa que voy a trasladar s a s menos 3. Entonces, como ya sé cuánto vale la transformada de Laplace de 2 sobre t, que es 2 entre s cuadrado más 4, que es esto que está acá, voy a reemplazar a esta transformada el s por un s menos 3. Y lo reemplazo y me va a quedar de esta manera. Ok, acá estoy aplicando dos propiedades, la propiedad de escalar y la propiedad de traslación. Entonces la transformada de Laplace de esta multiplicación me queda 2 entre s cuadrado menos 6s más 13. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Entonces, en todo caso, repasen esta parte, por favor. ¿Alguna pregunta de chicos? ¿Ninguna? Muy bien, vamos a continuar. Acá le doy otro ejemplo. Este ejemplo está un poquito más sencillo. Determinar la transformada de Laplace de menos 4t cuadrado más 16t más 9. A ver, determine esa transformada de Laplace. Le doy 3 minutos para que determinen esa transformada. Está facilita. Vamos. Laplace de t cuadrado, 16t transformada de Laplace de t y 9 transformada de Laplace de un 1. Bueno, esto ya lo sabemos por las propiedades que hemos tenido anteriormente. Sería 2 factorial de s al cubo, 1 factorial de s cuadrado y 0 factorial de s. Y tenemos que la transformada de Laplace de esta suma sería dado por esta expresión. ¿Ok? Acá, por ejemplo, si ustedes hacen determinadas soluciones de ecuaciones diferenciales, es posible a través de la transformada de Laplace, pero en dicho caso también necesitamos necesariamente conocer la transformada inversa de Laplace. Entonces, por el momento no vamos a resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Simplemente ver justamente cómo las transformadas de Laplace se aplican a funciones. Vamos a ver otro ejemplo. Determinar esta transformada de Laplace. A ver. Vamos, jóvenes. Ejercicio número 4. Determina esta transformada de Laplace. Tienen 2 de s entre 3 al cuadrado más 1. Y acá en total nos quedaría 3 entre s cuadrado más 9. Por lo tanto, al reemplazar este efecto acá arriba, tendríamos que sería, estaría dado por esta expresión. Por lo tanto, la solución de esta transformada de Laplace está dado por esta expresión que está acá. ¿Ok? Para la parte real de la constante s, que es una constante compleja, mayor que 0. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien, entonces.
Les voy a pedir encarecidamente que esta clase la vuelvan a repasar, por favor. Es importante que sepan esta clase. Si no, la próxima clase que tiene que ver con derivada de una transformada, integral de una transformada, transformada inversa de Laplace, luego teorema de, ¿cómo se llama este teorema? Bueno, hay unos teoremas que vamos a ver más adelante que te piden determinar la transformada de Laplace a través del teorema del residuo, no van a saberlo correctamente. Integral de Mellin, no van a saberla correctamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces,